Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nuevamente estamos aquí para compartir otro estudio de la palabra de nuestro Dios y vamos a seguir en esta mañana con nuestro estudio sistemático de la carta a los Romanos, verso por verso, y va a ser la parte número 6. En esta mañana vamos a continuar descubriendo ese misterio de las dos casas de Israel. Amén. Vamos también a aprender muchas cosas en esta mañana. Entre ellas, vamos a conocer a quiénes se refiere la palabra de Dios cuando habla de la plenitud de los gentiles. Amén. Que en realidad no es como se nos ha enseñado, ¿sí? Cuando se nos ha enseñado que, por ejemplo, Israel es por una parte y la iglesia es otra parte, en realidad eso no es la verdad, no es la realidad, como tú y yo lo vamos a poder ver en esta mañana a través de las Escrituras. Amén. Y tampoco, bueno, más bien de ahí se desprende otra teología, pensando que Dios ha desechado al pueblo de Israel. De ahí se desprende la teología del reemplazo. Amén. Pero como vamos a poder ver tú y yo esta mañana, eso tampoco es así. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. No es porque yo personalmente lo diga. Amén. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que se estarán conectando en esta mañana y a aquellos que estarán viendo el video más adelante. Soy su servidor Ramiro Moreno nuevamente. Soy el que les ha estado compartiendo todos estos temas. Amén. Y en esta mañana, como vuelvo a repetir, vamos a estar estudiando la parte número 6 de este estudio sistemático de la carta a los romanos. Amén. Así es que sin más preámbulos, vamos a ir de lleno a nuestro estudio de esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Voy a retirar la cámara para poder entrar a este PowerPoint. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí está. Entonces es nuestro estudio número 6. Amén. Vamos a iniciar en esta mañana con el capítulo número 10, pero vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos ayude en esta mañana. Padre bueno, Dios eterno, Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Señor, te agradecemos en esta mañana una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de poder reunirnos, Señor, nuevamente en este lugar y a través de las redes sociales, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Dios eterno. Jesús, tú mismo dijiste que escudriñáramos tu palabra porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, nos ayudes, nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, incluso todas aquellas cosas que han estado ocultas. Señor, que seas tú removiendo el velo, Señor, que nos ha impedido ver todas estas verdades, conocer estos misterios, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos por darnos el privilegio, Señor, de poder estudiar todas estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén. Bueno, iniciamos con nuestro capítulo número 10 de la carta a los Romanos. Dice Romanos 10:1, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Y ya desde aquí, hermano, vamos a ver uno de los típicos versículos controversiales que te dicen que ya no hay que guardar la ley de Moisés, porque, como leímos, dice, el fin de la ley es Cristo. Y sinceramente, si lo leemos así, superficial solamente, ¿qué podemos entender de esto? Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué se puede entender así si leemos superficialmente? Pues que sí, que ya la ley se terminó, que Cristo es el final de la ley. Pero cuando vamos
adentrando, vamos a este estudio, lo hacemos un poco más profundo. Por ejemplo, vamos a examinar qué palabra griega fue usada para esta palabra fin. Y de hecho es la palabra, cuando checamos el diccionario Strong, vamos a encontrar que es la palabra griega 5056 y ya vas a ver lo que significa, ¿sí? No sé si alguien ya ha escuchado esto, por ejemplo, de que el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Pero, como repito, vamos a examinar esa palabra fin y vamos a ver que el significado de esta palabra griega significa meta o propósito. Y de hecho, esta palabra fin, esta palabra griega 5056, también aparece en la carta de Santiago en el capítulo 5. ¿Sí? Nuevamente repito, es la palabra griega G5056, es la palabra telos, que significa meta o propósito. Y aquí te lo puse abajo en el Strong bíblico. ¿Sí? Dice ahí que está subrayado, dice goal y también purpose, meta o propósito. Pero también aparece en Santiago capítulo 5, verso 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Te das cuenta? Aquí no significa que ya el Señor se haya terminado ahí, no, sino la meta o el propósito del Señor, ¿sí? ¿Te das cuenta? Es la misma palabra que se utiliza acá en Romanos 10:1. Es decir, el clímax de la ley es el de llevarte al comportamiento de Jesús, llevarte al comportamiento de Yeshua. De manera que tu propósito y mi propósito es ser confirmados a la imagen de Él, es llegar a ser como Él fue. Ese es todo el propósito de la ley, es para andar como Él anduvo. Quien diga que cree en Él, lógicamente tiene que andar como Él anduvo, ¿sí? Como anduvo Jesús, como anduvo Yeshua. ¿Acaso Él anduvo en desobediencia a la ley? Claro que no. Él preguntó, ¿quién me acusa de haber quebrantado la ley? Nadie lo pudo acusar porque Él no quebrantó la ley. Porque de otra manera no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser sin mancha y sin arruga, o sea, sin pecado. Y pecado, ya aprendimos en Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 3, verso 4, que el pecado es la transgresión de la ley. Pero vamos a continuar. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sin embargo, pues vemos que nadie hizo y cumplió la ley como se debería de cumplir. Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo o al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí, este es el pasaje central de la teología cristiana de la salvación, ¿sí? De hecho, el requisito dentro de la teología cristiana protestante es que si confesares que Jesús es el Señor, les dicen, levanten su mano, pónganse de pie, y quien lo hace ya es salvo, porque lo dijiste con tus labios. Pero, ¿será eso a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿O qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, de hecho, el apóstol Pablo está hablando de la ley, de la justicia que es por la ley de Moisés, que de acuerdo a la Torá, ¿cómo te salvas? He aquí, dice la palabra, dice, he aquí que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas. Eso es lo que dijo Moisés, escoge la vida. ¿Pero qué pasó? ¿Alguien lo hizo? No, vemos que nadie lo hizo. Entonces, ¿cuál fue la provisión que Dios dio a todo esto?
¿Cuál fue la respuesta de Dios para esa desobediencia? Y eso lo leemos en Deuteronomio capítulo 30. Dice, y es justo, fíjate, esta de Deuteronomio 30, es justo la que va a citar el apóstol Pablo en este texto de Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos 10:2 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Sí? Y esto está en Isaías 53:1. ¿Y de qué habla el texto de Isaías 53? Ese famoso texto de Isaías 53, ¿de qué habla? Habla del siervo sufriente. Y antes de relatar el texto del siervo sufriente del Mesías que muere, empieza diciendo, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Quién ha creído al mensaje que el Mesías tiene que morir? ¿Quién ha creído? Romanos 10:17 dice, así que, ¿qué implican estas dos palabras? Así que por consiguiente, la fe para salvación es por el oír, y el oír, entonces, ¿cómo puedes obtener fe para salvación? Al oír la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios en tiempos del apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Cuál era la palabra que existía? ¿De qué echaba mano el apóstol Pablo? ¿Será que el apóstol Pablo echaba manos de la carta a los Gálatas? ¿Sí? ¿O de Apocalipsis? ¿O de qué echaba mano él? Bueno, la única palabra que existía en el tiempo de Pablo era la Torá, la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? Lo que es la Torá, el Tanaj, o sea, todo el Antiguo Testamento. La Torá, los escritos, los profetas. ¿Sí? Eso era lo que tenían como palabra de Dios en ese tiempo. Dice el verso 18, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y esto que cita aquí está en el Salmo 19:4, que nos habla que Dios ha estado hablando de muchas maneras a su pueblo. Verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Oigan nada más. ¿Por qué les dijo esto el apóstol? ¿Por qué les dijo esto Moisés, más bien, al pueblo de Israel? Y aquí Pablo está citando, ya el mensaje se les predicó, pero no lo han aceptado. Entonces lo que hace es decir un verso que ya el Señor de antemano había dicho que iba a hacer para provocar a celo a su pueblo. ¿Por qué dijo el Señor que iba a provocar a su pueblo a celos? Lo dijo por una razón muy específica. Cuando fue la adoración del becerro de oro, ¿sí? Dios se indignó tanto que dijo, ¿cómo es que me están comparando con esto? ¿Sí? ¿Cómo es que me están provocando a ira con esto que no es Dios? Entonces dijo el Señor, por cuanto me provocaron a celos con algo que no es Dios, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí Dios decreta algo. Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Oiga, ¿sí? ¿Te das cuenta? Es la misma cita que pone aquí el apóstol Pablo en Romanos 10:20. Es la misma de Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí.
Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Fíjese lo que dice aquí, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Pero, ¿para qué se manifestó Dios? Para provocar a celos a Judá. ¿Y el hijo pródigo? ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo? Pues el hijo pródigo estaba ya comiendo de las algarrobas que le daban a los cerdos, ¿sí? Y regresa el hijo mayor, cuando ese hijo pródigo regresa a casa de su padre, vemos que el padre organizó una fiesta y entonces regresa el hijo mayor. ¿Sí? El que se había quedado en casa, oiga, ¿sí? Que representa al pueblo de Judá. Ya aprendimos, hermano, ya aprendimos en el estudio pasado, ya aprendimos la división del reino, ya aprendimos que el reino del norte con 10 tribus fueron conocidos como la casa de Israel o la casa de Efraín, y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín, como la casa de Judá. Entonces la casa de Judá representa al hijo mayor, la casa de Israel representa al hijo menor. Amén. Entonces, vemos que Judá, el hijo mayor, fue el que se quedó en casa. Y ese fue provocado a celos. ¿Se recuerdan? Y dijo, ¿cómo? Este no es digno. Y va a seguir desarrollándose la historia de esta parábola aquí en los siguientes versos que vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Ok? Vamos a iniciar ahora el capítulo 11 de Romanos. Dice 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí vamos a encontrar la respuesta a esa teología del reemplazo, si es verdad o no, si es verdad que Dios ya desechó a su pueblo Israel. Quiere decir que ya Dios adoptó esta bola de gentiles comedores de cerdo, que ya desechó entonces a su pueblo. Eso es lo que quiere decir. Si Dios ha desechado a su pueblo, fíjense bien, porque, nuevamente repito, hay ciertos movimientos dentro del mismo cristianismo que tienen una teología que se llama la teología del reemplazo. Que de hecho esta teología inició en el catolicismo, que dicen que como ya Dios desechó a su pueblo, ahora las promesas ya pasan a propiedad de la iglesia por cuando los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Pero hoy vamos a aprender si esto es una realidad o no, si esto es una verdad o no. Pero porque, fíjate, si esto fuera así, que Dios ya rechazó a su pueblo, entonces ponte a pensar. Si Dios ya rechazó a Israel, ponte a pensar en esto. Si Dios rechazó a ese pueblo con quien hizo un pacto, ¿sí? Lo hizo en el Sinaí. Imagínate ahora, ¿quién te garantiza a ti que Dios se va a mantener fiel contigo con quien nunca hizo un pacto? ¿Se dan cuenta? El pensar que Dios desechó a su pueblo es el más grande temor que pudieras tener de que algún día también a los gentiles los va a desechar. El hecho de que Dios no desechó a su pueblo Israel es la más grande garantía para los gentiles que Dios permanece fiel aunque seamos infieles. El hecho de que existe un pueblo de Israel y que está en el Medio Oriente, el que el 14 de mayo de 1948 se haya establecido la nación de Israel, ¿sí? Es la más grande garantía de que Dios es bueno y de que Dios es fiel, de que Dios es real. O sea, Israel es el más grande testigo de la misericordia de Dios, porque si analizamos la historia bíblica del pueblo de Israel y fuera de la Biblia, ¿cuál ha sido la actitud de este pueblo a lo largo de la historia en general? Ha sido un pueblo rebelde y contradictor, pero Dios es fiel y misericordioso. Romanos 11:1, segunda parte, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Está bien claro. En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Dice el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aquí Pablo se pone como testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Verso 2.
No ha desechado Dios a su pueblo, dice, el cual desde antes conoció. Pero, ¿qué significa esto de que desde antes conoció? Que desde antes de ser creado el pueblo de Israel, Dios ya lo tenía planeado. Hasta que llegó Abraham, Dios le llama, Dios ya sabía que Abraham iba a ser el padre de la nación de Israel, Dios ya lo tenía escrito. Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Por qué? Porque en su época Elías pensó que ya Dios había desechado a su pueblo porque era una época de mucha decadencia. ¿Sí? En la época de Elías todo Israel estaba pervertido y Elías les amonestaba por su incredulidad. ¿Y qué pasó? Lo empezaron a perseguir los mismos reyes de Israel. Y cuando huye y está en una cueva, le dice, Señor, tengo celo por ti, pero ya mataron a todos, ya nada más te quedo yo y me buscan ahora para matarme. Verso 4, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, Dios siempre tiene un remanente que va a permanecer fiel. Dios siempre va a tener un remanente. Y en esa época Elías profetizó a toda la casa de Israel. Y si consideramos que toda la casa de Israel, las 10 tribus del norte, oiga, actualmente están mezcladas principalmente entre las iglesias cristianas. Ya, esto es verdad, hermano. Si tú sigues el rastro a esas 10 tribus perdidas del norte en Asiria, las cuales se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad, se hicieron gentiles. Si tú le sigues el rastro a esas 10 tribus, hermano, te vas a dar cuenta que actualmente los descendientes se encuentran mezclados principalmente entre las iglesias cristianas, católica y protestante. Aunque en su mayoría estos ignoran que son descendientes de esas 10 tribus. ¿Sí? También nosotros podríamos decir, Señor, ya todos apostataron, nada más quedamos nosotros. Porque hasta el momento actualmente solo un pequeño grupo sabe estas verdades. Se les ha revelado esto. ¿Ya? Entonces podríamos decir, ya todos apostataron, nada más quedamos nosotros, Señor, somos la minoría. ¿Y qué creen que diría el Señor? El Señor se reiría, yo creo, y diría, claro que no. Yo tengo un remanente en todas las naciones que no han doblado su rodilla al Dios Sol. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermano, de estos descendientes de estas 10 tribus del norte, ya no guardan el día de reposo ordenado por Dios, que es el 7º día. Ahora ellos dicen que es el primer día de la semana porque así se les fue enseñado, pero ya sabemos que el primer día de la semana, domingo, fue el emperador Constantino el que ordenó que ya no se guardara el 7º día, sino que ahora fuera el primer día de la semana en honor a su dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se llama Sunday, que quiere decir día del sol. Y no que, déjeme decir esto, déjeme aclarar esto. Mira, tú te puedes reunir a adorar a Dios cualquier día de la semana. Te puedes reunir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día de la semana. Domingo te puedes reunir a alabar al Señor. Simplemente que no digas que ahora ese es el día de reposo de Dios, porque eso no es verdad. ¿Ya? No es verdad. Y eso es lo que se ha hecho. Decir que Dios ya cambió el día de reposo ahora al domingo. Porque supuestamente en ese día domingo resucitó el Mesías de Israel, Cristo Jesús, pero ya hemos aprendido también en los estudios que hemos realizado que eso no es verdad. Jesús, Yeshua, no resucitó domingo por la mañana. Amén. Y si alguien está interesado en ese estudio, lo tenemos disponible en YouTube y aquí también en Facebook. Amén. Pero hoy no vamos a entrar en detalle con eso. Pero ahora, Señor se reiría y diría, no, claro que no, yo tengo un remanente en todas las naciones que no han doblado su rodilla ante Dios Sol.
¿sí? Ante Baal, porque Baal era un representante del dios Sol. Pónganse a pensar todas las implicaciones que tiene esto. Romanos 11:4 dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Por qué decidió Dios salvar a su pueblo gratuitamente? Por el pacto que había hecho con Abraham. Si fuera por nuestros propios méritos, ya todos habríamos perecido, hermano. Porque de acuerdo a la Torá, todo el que peque morirá, pero Dios en su misericordia volvió a hacer la vasija que estaba rota. Romanos 1:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y aquí viene algo impresionante. Aquí viene casi el cierre del tema de las dos casas de Israel. Fíjense lo que dice. Romanos 11:7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Quiénes son? En tiempos del apóstol Pablo, ¿quién era Israel? Pues era ya solo la casa de Judá. ¿Sí? La casa de Judá eran los que estaban habitando en Israel. Porque recordemos que ya las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas, se habían perdido. Ya eran conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los que habitaban era solamente Judá, aunque Judá también había sido llevada cautiva a Babilonia, pero ellos solamente permanecieron allá por 70 años y regresaron, reedificaron la ciudad, reedificaron el templo. Son los que habitaban ahí en Israel en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Jesús, y son los mismos que habitaban en el tiempo del apóstol Pablo. Pero dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Un remanente. ¿Quiénes son los escogidos? Son un remanente de entre todas las naciones. Los demás fueron endurecidos, dice. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿A quiénes? A la casa de Judá. ¿Sí? A la casa de Judá. ¿Pero qué es estupor? Estupor significa insensibilidad. O sea, Dios le dio a la casa de Judá espíritu de insensibilidad, espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero cuando la palabra habla de Judá, claro está que no se está refiriendo a todos los judíos, porque sabemos que muchos de los que creyeron en un principio en el Mesías de Israel fueron judíos, hermano. Entonces, ¿cómo a alguien que Jesús sanó, no lo va a recibir? ¿Te das cuenta? En la entrada triunfal a Jerusalén, hermano, no eran multitudes las que estaban ahí, y todos eran judíos. Entonces es un error pensar y decir que los judíos no aceptaron al Mesías de Israel. ¿Sabe quiénes fueron los que no lo aceptaron? Fueron los líderes que estaban gobernando en aquella época. ¿Ya? Y a todos los que se inclinaron por ellos y que estaban buscando y dando crédito a los gobernantes. Y fíjense por qué, y va a citar un verso de Isaías, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que Jesús fue apresado de noche? ¿Por qué creen? No por casualidad, hermano, porque buscaban que el pueblo en general ni siquiera se enterara. Oiga, ya cuando se enteraron, ya era muy tarde, ¿sí? Ya era muy tarde, pero todo esto era un plan de Dios, un plan de Dios. Solamente hay que aclarar que es un error el decir que los judíos no aceptaron a Jesús. Los que no lo aceptaron fueron los líderes. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero vamos a ver este verso de Isaías. Isaías 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Y a qué pueblo se está refiriendo aquí nuevamente? A Judá. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Oiga nada más. Dice, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y también Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas,
y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Qué quiere decir esto? O sea que leen los profetas y no entienden. Hermano, así se encuentra mucho pueblo cristiano. Lee, por ejemplo, el profeta Oseas y no entienden. Leen, por ejemplo, el profeta Amós y no entienden. Te lo digo porque a mí me pasaba. Leía al profeta Amós, hermano. Yo decía, pero ¿por qué aquí dice la casa de Israel y en otros lados dice la casa de Judá? Si es lo mismo. O sea, lo leía, pero no lo entendía. Pero en su misericordia, Dios, aleluya, un día decidió quitar ese velo de mis ojos, aleluya. Y ahora sí, hermano, sé exactamente a lo que se refiere. Sé que la casa de Israel es un reino y la casa de Judá es otro reino. Gloria al nombre del Señor. Romanos 11:9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite. ¿Alguien sabe qué es un convite? Un convite es un banquete o una fiesta. Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aquí va a decir qué es lo que les produjo esa somnolencia. ¿Qué fue lo que produjo la falta de comprensión en el pueblo de Judá? Aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 69 y vamos a ver qué dice este Salmo 69. Dice 69:1, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, en lodo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Verso 5. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Y David está escribiendo esto, pero proféticamente, ¿quién pudiera haber tenido el mismo sentir? ¿Sabían ustedes que a David también lo consideraban un extranjero? Ponían en duda su identidad como israelita. ¿Saben por qué? Porque ¿de dónde era su bisabuela Ruth? Ella era de Moab, ¿ya? Ruth, la moabita. Y qué curioso. ¿Qué piensan de Jesús, de Yeshua, actualmente la casa de Judá? ¿Saben qué piensan? Piensan que es un extranjero. Igual manera. ¿Y por qué? Hermano, porque ya hemos estudiado que Jesús fue judío, vivió como judío y murió como judío. Y lo digo porque hay muchos dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, que piensan que no, que Jesús fue cristiano y que Jesús asistía todos los domingos a la escuela dominical. Pero no es así, porque resulta que en el tiempo de Jesús, las iglesias como tú y yo las conocemos actualmente no existían, ni existía el cristianismo todavía. Amén. Eso fue algo que se dio después, una separación, porque en un principio todos los que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, todos eran judíos. No había ningún gentil. ¿Ya? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué actualmente a Jesús, a Yeshua, la casa de Judá lo considera que es un extranjero? Si él fue judío. ¿Saben por qué? Porque resulta que al Jesús judío ha sido transformado en un Jesús griego, ¿ya? En un Jesús griego, por el sistema religioso que gobierna actualmente el mundo. Estoy hablando de Roma.
Estoy hablando del Vaticano. El Jesús judío ha sido transformado en un Jesús griego. Por ejemplo, Jesús asistía a las sinagogas en día de reposo, en el séptimo día ordenado por Dios. Ahora ya no, ahora ya es el primer día de la semana, o sea, ya se cambió, ¿ya? Por ejemplo, Jesús celebraba la Pascua, Pesaj, en el 14 del mes de Aviv, tal como Dios lo había ordenado. Ahora ya en el cristianismo ya no se celebra el 14 de Aviv. Ahora ya se celebra en el primer domingo después del equinoccio de primavera. Primer domingo, oiga. Cuando en el calendario bíblico, la fiesta de Pesaj, bueno, a menos en el calendario, no en el calendario bíblico, más bien en el calendario judío actual, la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, cae en diferente día cada año. Pero en el cristianismo ya se celebra domingo. ¿Por qué domingo? Nuevamente, volvemos a lo del principio. Porque es el día del sol. ¿Sí? Por eso se celebra el domingo. Entonces, ¿te das cuenta? Jesús, por ejemplo, un ejemplo más. Jesús, él no comía cerdo, él no comía mariscos, comía pescado, con escamas y con aletas, ¿ya? No comía cerdo. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. El mandamiento de Dios lo prohíbe. Entonces, y Jesús no quebrantó los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora ya el Jesús griego, ese ya come de todo. Entonces esa es la razón por la que la casa de Judá, los judíos, piensan actualmente que Jesús no es judío, sino que es un extranjero, ¿sí? Es un Jesús gentil. Pero dice el verso 69:9, dice, de Salmo 69:9, dice, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían. Esta palabra saherían significa hacer burla de mí. En mis canciones los bebedores, dice. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Gloria al nombre del Señor. Verso 18 dice, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Verso 22. Sea su convite. Y aquí la palabra hebrea, ¿saben cuál es? Para convite, ¿saben cuál es? Es la palabra shulhan. Y eso ya lo aprendimos en el estudio de la carta a los Gálatas. Shulhan. Shulhan es la recopilación de normas, de conductas contenidas en la religión judía. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo. Y lo que es para bien por tropiezo. Oiga, ¿por qué? Porque estas son recopilaciones de normas de cómo debe de vivir un judío de acuerdo a la tradición oral. Eso es lo que significa. Ahora vamos a ver la idea de lo que menciona el apóstol Pablo. Fíjense qué curioso que hay una obra clásica importantísima dentro de la tradición judía que se llama Shulhan Aruch. Esto es lo que vimos en el libro de Gálatas, ¿sí? Que significa el orden de la mesa. Y este es un libro que menciona un resumen de cómo vivir de acuerdo a la tradición oral. Y esta es una obra que se escribió en el periodo de 1488 a 1575. Y este libro es un resumen de cómo un judío debe vivir de acuerdo a la tradición oral. De hecho, dice esto en la página 920,
dice que Moisés recibió la Torá escrita, así como su interpretación, la cual después Moisés transmitió de manera verbal a su discípulo Josué, y Josué se la transmitió a Pinfas, que es Fines, ¿sí?, al sacerdote Fines, y de ahí al profeta Samuel, y él a su vez a los profetas que le siguieron hasta llegar al sacerdote Esdras, quien fundó una asamblea de 120 eruditos, que después sería reemplazada por lo que es conocido actualmente como el Sanedrín, ¿ya? Que el Sanedrín era en el antiguo Israel una asamblea o consejo de sabios, una asamblea de 70,000 miembros que permaneció hasta la época de Jesús, a la época de Yeshua, ¿ya? Y posteriormente, después de la destrucción del templo de Jerusalén, un rabino discípulo de Gilel fundó un centro rabínico para perpetuar el estudio de la Torá oral, la cual quedó finalmente compilada y escrita en los estudios del Talmud alrededor del siglo V después de Cristo. Estas son cosas, hermanos, esto que te acabo de compartir son cosas que se ignoran en su totalidad en la mayoría del pueblo cristiano. No se conocen de estas cosas. Entonces, el ignorar estas cosas hace que se termine torciendo y malinterpretando las escrituras. ¿Sí? El conocimiento de estas cosas. Vamos a continuar. Así que este libro es básicamente el libro de recetas de cómo vivir de acuerdo a la tradición oral. Y qué interesante, oiga, aquí viene lo interesante, que el apóstol Pablo dice que se ha vuelto su convite en red, o sea, este Shulchan Aruch se ha convertido en red. Y actualmente, ¿por qué a una persona tan instruida en esto le es tan difícil entender los profetas? ¿Por qué? Porque su concepto de Dios está totalmente fundamentado en la ley oral, de manera que todo lo creen con ese filtro. Y vamos a esclarecer algo. Esta ley oral, hermano, su finalidad era una finalidad. Esta ley oral consta de cercos de protección hacia los mandamientos de Dios. O sea, se ponían estos cercos de protección para que fuera más difícil quebrantar un mandamiento de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor ordenó, Levítico 11, Deuteronomio 14, donde prohibió a su pueblo, por ejemplo, comer carne de cerdo, comer mariscos, esta ley oral lo que hizo poner un cerco de protección sobre eso. Y entonces, ese cerco de protección, por ejemplo, decía que para un judío no le era permitido ingresar a la casa de un gentil. Oiga, ¿por qué? Porque los gentiles son los que comen todas estas cosas. Entonces, este cerco de protección les prohibía meterse a la casa de un gentil. Por eso es que en Hechos 10, hermano, cuando al apóstol Pedro se le da esa visión de un manto que desciende del cielo con todos los animales impuros, o sea, todos los animales que Dios había prohibido comer, y oye el apóstol Pedro esa voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come, que por cierto, Pedro no lo entendió, se quedó atónito diciendo, ¿qué significa esto? ¿Cómo que lo que tú prohibiste que se comiera, ahora me das la orden de que lo coma? Pero si tú no cambias, Señor, pero si tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y tu palabra permanece para siempre, ¿cómo es que ahora me pides que quebrante tus mandamientos? Ya sabemos que dice que después de eso, mientras él todavía estaba pensando, y dice que esa voz fue repetida 3 veces, esa orden. Y él no lo entendió después de escucharla 3 veces, no la entendió. Pero entonces dice que llega el Espíritu Santo y le dice, a la puerta están 3 hombres que vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos. Oiga, ahora la pregunta es, ¿por qué iba a dudar en ir con ellos? ¿Por qué? Porque eran gentiles enviados por Cornelio. Cornelio era un romano, un gentil. Y como vemos, esos cercos de protección prohibían a un judío meterse a la casa de un gentil y comer con ellos. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de poder quebrantar el mandamiento de Dios y comer esas carnitas michoacanas, comer esos camarones al mojo de ajo. Para eso eran esos cercos de protección. ¿Ya? El mismo Pedro lo dice. Ustedes saben cuál abominable es para un varón judío meterse a la casa de un gentil. Él lo dice ahí. ¿Ya? Entonces, esos eran esos cercos de protección. ¿Pero qué pasa? Bueno, lo que pasa es que
se hacía más énfasis en esos cercos de protección que en el propio mandamiento de Dios. Oiga, ¿sí? Está como cuando el pueblo murmuró allá con Moisés y Dios envió serpientes que los mordieran, ¿ya? Y mucha gente murió, mucho pueblo murió. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios cuando el pueblo clamó? Le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce en el desierto, y cualquiera que cuando fuera mordido por una serpiente volteara a ver esa serpiente de bronce, no morirá, ¿sí? No morirá. Y así lo hizo el pueblo, hermanos, así lo hizo Moisés, perdón, levantó la serpiente de bronce, y cuando eran mordidos por serpientes volteaban a ver y ya no morían. Pero ¿qué pasó después? Hermano, esa serpiente de bronce después terminó siendo adorada por ese pueblo. Oiga nada más, ¿sí? Cometieron idolatría con esa serpiente de oro, ¿sí? Pusieron más énfasis en esa serpiente que en Dios. Oiga nada más. Entonces el problema con esto. Entonces, ¿por qué actualmente entonces una persona que está instruida en todo esto, en todo en este Shulchan Aruch, por qué es tan difícil entender a los profetas? Porque su concepto de Dios está totalmente fundamentado en esa ley oral, su enfoque está en esa ley oral, de manera que todo lo que creen con este filtro lo creen. Es un poco lo que sucede actualmente en el cristianismo y en el catolicismo. Lo leen, pero dicen, esto se interpreta así, porque citan sus comentarios o sus traducciones, citan sus dogmas y hay un espíritu de estupor. Así fue con los gobernantes de aquella época. Por eso dice que por ignorancia lo entregaron, tenían un velo puesto, ya veían las cosas de cierta manera, ya tenían su teología formada. Es lo mismo que pasa con las traducciones que tenemos actualmente de la Biblia, ¿sí? Muchas de ellas, los traductores ya tenían un trasfondo católico, oiga, y se ven reflejadas en esas traducciones, en esas cosas que fueron agregadas. Alguien dirá, no, ¿cómo crees que va a ser agregado eso? Hermano, hay cosas que fueron agregadas. Ya en el tiempo del profeta Jeremías, ya estaba sucediendo eso. Mira, te lo voy a mostrar, no lo puse aquí en la pantalla, pero te lo voy a leer. Jeremías 8:8. Ve lo que dice. Jeremías 8:8. Dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oiga nada más. ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, ahora sí que los que traducían, los que escribían la Torá, los que escribían el Antiguo Testamento, ¿sí? Los que copiaban, esos eran los escribas. Y estos le agregaban o le quitaban, aun cuando el mandamiento de Dios dice, no le aumentarás ni le quitarás. Oiga, pero eso ya estaba sucediendo. Ya le ponían un poquito de más salsa a los tacos. ¿Ya? Es lo mismo que ha sucedido en nuestro tiempo. Hay cosas, hermano, y en esto estoy trabajando en este tipo de estudios, amén, se los voy a estar compartiendo más adelante, pero hay cosas, hermano, que nosotros tenemos actualmente en las traducciones que tenemos, porque, hermano, que lo que tú y yo tenemos en nuestra mano hubiera sido en el idioma original en el que fue escrito, y que hubiera sido el texto original el que tenemos en nuestra mano, no habría problema, pero el problema es que ya son traducciones, o sea, ya ha pasado en muchas manos, de mano en mano ha pasado. Entonces, humanamente se cometen errores al traducir, al copiar, hermano. Si alguien, imagínate, si antes se copiaba a mano, ¿cuántos errores no se pudieron haber cometido, hermano? Simplemente quitabas tu mirada de una línea, antes no había ni versos, ni capítulos, ni comas, ni puntos. Entonces, muy fácilmente podías quitar tu mirada, hasta, no sé, tomabas un poquito de agua y cuando regresaba tu mirada, ya te pasabas al siguiente renglón. ¿Ya? Pueden darse errores así. Pero hay otros que fueron puestos a propósito. ¿Para qué? Para respaldar una teología o para respaldar un dogma. ¿Ya? Nuevamente repito, en esto vamos a estar trabajando. Estoy ya trabajando más bien en los próximos estudios. Pero
Eh, es un poco, nuevamente repito, lo que sucede en el cristianismo y en el catolicismo. Lo leen, pero dicen, eso se interpreta así, porque citan sus comentarios o sus tradiciones, sus dogmas, y hay un espíritu de estupor. Así fue con los gobernantes de aquella época. Por eso dice que por ignorancia lo entregaron. Tenían un velo puesto, ya veían las cosas de cierta manera, ya tenían su teología formada. Romanos 11:10 dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Oiga nada más. Dice, y cuando empiezan a volver a la fe, hermano, cuando empiezan a volver a la fe, hay conceptos muy hermosos de cómo observar, por ejemplo, las fiestas. Cuando te das cuenta, caray, esto que estoy haciendo no lo ordenó Dios. O sea, no fue un mandamiento de Dios. He estado obedeciendo un mandamiento de hombre. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que has estado guardando el día de reposo equivocado. No es el día de reposo que Dios ordenó en su palabra, sino que ahora es el primer día. Cuando te das cuenta de eso y dices, ¿y quién lo ordenó? Si Dios no fue, si Dios no cambia, si su palabra permanece para siempre, entonces ¿quién fue lo que ordenó ese cambio? Bueno, fue un hombre, Constantino, en el siglo IV. Él ordenó que ya no se guardará el día de reposo ordenado por Dios, que de ahí en adelante fuera el primer día de la semana. Bueno, cuando llegas a ese entendimiento dices, wow, yo vuelvo a la fe, vuelvo a las sendas antiguas, ¿ya? Y te encuentras que en esas sendas antiguas hay algunos conceptos muy hermosos, por ejemplo, las fiestas, cómo celebrar los banquetes festivos, la mesa en Shabbat, el Shabbat es el día de reposo, porque, hermano, pero esas ya también son tradiciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordenó guardar el día de reposo, ahí Él no ordenó, no aparece en la Biblia cómo había que arreglar la mesa, qué es lo que había que poner. No hay nada de eso, hermano, ¿sí? Ahora, como repito nuevamente, cualquier persona puede celebrar, puede reunirse, adorar al Señor en cualquier día, incluso en domingo. Simplemente que no llames ese domingo el nuevo día de reposo, porque no es así. Ahora, puedes hacer también todas estas cosas del Shabbat, de la mesa y todo eso. Ya, lo puedes hacer. Pero si lo haces de una manera balanceada, como tradición y costumbre. El problema es cuando lo haces porque dices que Dios dijo que así fuera. Ahí es el problema. ¿Ya? Dios no lo dijo que así fuera. Eso ya es una tradición, eso ya es una costumbre, no porque Dios lo haya dicho. Amén. Entonces, si se entiende eso, entonces se puede hacer libremente, sabiendo que es una tradición, es una costumbre, que nunca Dios lo ordenó. Pero ya cuando empiezas a mezclar tradición oral de hombres con la palabra de Dios, ahí empieza la distorsión. Y el que podamos ser cegados a la verdad, y tropezaron, confiaron más en lo que les dijeron sus maestros, que en la palabra de Dios que vino a manifestarse. Oiga, ese es el problema, hermano. ¿Por qué tú y yo creemos lo que creemos actualmente? ¿Será que es porque hemos escudriñado la palabra y hemos constatado que verdaderamente lo que nos han enseñado es verdad? Pues en su mayoría no. En su mayoría solamente se cree lo que sus maestros les han enseñado y es todo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad ante Dios de verificar que lo que se nos está enseñando verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Así es. Incluso lo que yo te enseño aquí, tú tienes la responsabilidad de averiguar si verdaderamente es verdad o no. Te estoy echando pura paja, pura mentira. ¿Ya? Pero vamos a continuar. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y tropezaron y ahí se quedaron. ¿No hay esperanza para Judá? Actualmente, ¿quién está localizado en el territorio de Israel? ¿Sabe quién? La casa de Judá. Son los que actualmente están ahí. La casa de Judá. Entonces, ¿tropezaron para que cayesen? ¿Van a quedar sin comprender la profundidad de la profecía? Romanos, la segunda parte de 11:11. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los gentiles para provocar a celos a la casa de Judá? ¿Sabes qué? Hacer lo que ellos hacen. Pero, ¿qué pasa si estos gentiles inventan otra religión a su manera? ¿Qué pasa? Nadie se da celos el uno al otro
y solo se la pasan peleando, finalmente ambos no han entendido. Y es lo que ha estado sucediendo, hermano. Al empezar los gentiles, oigan, pero al empezar los gentiles a guardar la Torá, como está escrito, sin interpretaciones de hombres, ¿qué creen que va a pasar? Entonces sí, les van a provocar a celos. Pero imagínate, cómo actualmente, como vive la mayoría del pueblo cristiano, ¿cómo pueden provocar a celos a un judío? ¿Sí? Por ejemplo, tal vez lo podrán provocar a celos diciéndole a un judío, ven, te invito a celebrar al Dios Sol en domingo en nuestra iglesia. O ven, acompáñame, vamos a echarnos unas carnitas michoacanas. Ya tu Mesías vino a limpiar todos los puercos. ¿Ya? Ven, te invito, vamos a echarnos unos camarones al mojo de ajo. Te invito, ven. Hermano, ahí nunca los van a poder provocarles a celo. Al contrario, es un rechazo automático, hermano. ¿Por qué? Porque ellos saben que el Mesías, cuando aparezca, va a venir a confirmar la ley de Dios, no a abolirla. Y lo que pasa es que el pueblo cristiano ha entendido eso mal, ha pensado que Cristo Jesús vino a abolir la ley, aunque él dijo en Mateo 5:17, no crean que yo he venido a abolir la ley. No se lo puse aquí, pero tú lo puedes buscar. Mateo 5:17. Hice una versión, la nueva traducción viviente, dice, no malinterpreten la razón de mi venida. No he venido a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla, a darle cumplimiento, porque les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oiga nada más. Y si vemos que el cielo y la tierra aún permanecen, entonces eso quiere decir que la ley de Moisés no ha pasado. Amén. Pero solamente así, hermano, solamente así, porque de otra manera no se va a poder provocar al pueblo de Judá, nunca. Romanos 11:12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, y si la transgresión de los reyes de Judá fue la riqueza del mundo, ¿se imaginan qué será cuando lo reconozcan? ¿Qué quiero decir con eso? Que todo esto fue un plan de Dios. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles. Y aquí vienen las palabras para ustedes, más bien para nosotros, todos aquellos que venimos de un contexto gentil, este mensaje es para nosotros. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11:17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, oiga nada más, y aquí hermano ese es otro verso que utiliza la teología del reemplazo, pero te voy a explicar cuál es el problema aquí. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, porque aquí la traducción de Reina Valera dice en lugar de ellas. Pero si tú buscas en el original, no dice en lugar de ellas. Incluso hay versiones que han corregido este error de traducción, ¿ya? Porque aquí está un ejemplo claro, hermano, de que Reina y Valera ya tenían su trasfondo católico. Ya se les había enseñado a ellos que Israel ya había sido desechado y que ahora la iglesia es la que tenía todo el derecho y todas las promesas de Dios. Había llegado a ser el pueblo de Dios ahora, ¿sí? Por eso es que ellos tradujeron aquí, han sido injertadas en lugar de ellas. ¿Pero qué te parece? ¿Ya? Que ya los está sustituyendo. Pero ve esta versión, Nueva Versión Internacional, el mismo verso, Romanos 11:17. Ahora bien, dice, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Te das cuenta qué diferencia tan grande? Ya no es en lugar de ella, sino
entre ellas. O sea, Dios no ha desechado a su pueblo, lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Dios no ha desechado en su pueblo, sino a los gentiles los ha injertado entre estas otras ramas. Porque ¿quién es la raíz de Isaí? Es el Mesías. Y si ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿qué es la savia? La savia es la sustancia, es lo que nutre la planta, que se conforma principalmente de agua y de algunos minerales. ¿Y cuál podríamos decir que es la savia que nutre a Israel? Bueno, la savia que nutre a Israel es la Torá. Entonces, tú, gentil, reconoces que has sido partícipe del pueblo de Israel y de la savia de Israel, que es la Torá. Por tanto, dice Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas. ¿Por qué? Porque el que un gentil empiece a hablar en contra de las ramas, en contra de Israel, es blasfemo y absurdo. El que un gentil diga, esto sí aplica y esto no, que esto sí hay que guardar y esto no, eso es algo arrogante. Y dice, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Este es uno de los argumentos, nuevamente, que se dice que los judíos rechazaron a Jesús, pero dice Pablo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué tal? Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Y cuál es el requisito? Aquí lo dice. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oiga nada más, si permaneces en esa bondad, ¿qué les parece? ¿Se pierde la salvación? ¿Qué opinas? Si te llenas de arrogancia, de jactancia, claro que es posible perder esa salvación. Romanos 11:23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y aquí, hermano, aquí vamos a empezar a hablar de ese misterio. Aquí va a cerrar con el misterio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Cuál es este misterio que Dios ha tenido oculto? Oiga, nada más. Pero que este misterio iba a ser revelado en los últimos tiempos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es un misterio, hermano? ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo oculto, algo que no ha sido revelado a todos. Tú te preguntarás, ¿por qué tan poquitos estamos aquí reunidos? ¿Por qué tan poquitos miran estos videos en Facebook, en YouTube? ¿Por qué? Porque es un misterio, hermano. ¿Ya? Es un misterio. ¿Ya? Hay iglesias, hermano, que están abarrotadas. Hay videos que suben a Facebook, a YouTube, hermano, que, wow, millones de personas que los miran. Y te preguntan, ¿pero por qué estos no? ¿Por qué estamos tan poquitos aquí? ¿Sabes por qué? Porque es un misterio. ¿Sí? Es un misterio. A ti se te ha dado la oportunidad de saber este misterio del que habló el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué vio Dios en nosotros para que se nos revelara este misterio? Romanos 11:25 dice, segunda parte dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, y ya vimos quién era Israel en la época de Pablo, era Judá, la casa de Judá, dice, endurecimiento en parte. Ahora, no todo Judá fue endurecido. Ya vimos que muchos judíos sí reconocieron al Mesías, solamente fueron los líderes, amén, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿a dónde tienen que entrar los gentiles? Al reino divino. Tienen que entrar al pacto. Quiere decir que Dios tiene un número que ha de entrar y cuando estos ya hayan entrado, entonces Israel entenderá este misterio. Verso 26. Y luego dice, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Así que, ¿cuándo Israel será salvo? ¿Sabes cuándo?
cuando se entienda el misterio de la plenitud de los gentiles. En el momento que este mensaje se entienda, en el momento que las naciones entiendan el misterio, todo Judá será salvo, todo Israel será salvo. No sé cuántas personas estén estudiando este mensaje, pero si este mensaje de la plenitud de los gentiles se revela en tu vida, esto puede promover la redención final. Somos una generación que tenemos el potencial de traer la redención final cuando se entienda el misterio de la plenitud de los gentiles. Vamos a ver a qué misterio se refiere el apóstol Pablo para los que aún no entienden este misterio. El apóstol Pablo dijo en Romanos 11:25, no, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, y yo tampoco quiero que ignoren más este misterio. Busquemos en el Antiguo Testamento dónde aparece esta frase que menciona el apóstol Pablo, la plenitud de los gentiles. Vamos a ver en dónde aparece. Vamos a ver quiénes son estos gentiles a los que se está refiriendo el apóstol Pablo, y vamos a ver en este texto por qué cuando el apóstol Pablo habla de los gentiles ha utilizado textos de los profetas que no tienen nada que ver con los gentiles, sino que tienen todo que ver con la casa de Israel. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza textos que hablan de Israel y se lo aplica a los gentiles? ¿Por qué les aplica a los gentiles el capítulo 1 de Oseas? ¿Por qué dice que vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la iniquidad si está hablando de gentiles? ¿Por qué aplica estos textos a gentiles y se supone que las promesas y las profecías son para el pueblo de Israel? Ahora, también ¿por qué Jacobo, el hermano del Señor, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando ve que vienen un montón de gentiles que estaban entrando a la fe, ¿sí?, no sabían qué hacer con ellos y decían, es necesario circuncidarles y que guarden la ley de Moisés, y no sabían qué hacer con todos estos gentiles que estaban volviendo? La pregunta es, ¿por qué Jacobo ahí mismo utiliza un texto de la profecía de Amós, que este texto no habla de gentiles, sino habla de las tribus que están en la dispersión y que habrían de volver? ¿Por qué se lo aplica a estos gentiles? Solo hay dos opciones, una de dos. O está sacando el texto fuera de contexto, o ellos sabían algo que en general el pueblo cristiano actualmente no conoce, o la teología cristiana lo ha mantenido oculto deliberadamente, o porque en realidad pues no lo saben. En todo caso, Dios está en control de todo. ¿Y cuál es la identidad de los gentiles? ¿Quiénes son esos gentiles que estaban entrando en la época de Yeshua? ¿Y quiénes son actualmente los que están viniendo al pastor de Israel? ¿Quiénes serán la plenitud de los gentiles? Pero para esto vamos a tener que esperar hasta la próxima semana, hermano. Amén. Te voy a dejar un poco en misterio porque ya se nos pasó el tiempo. Amén. No quiero hacer tan largo estos estudios, 1 hora máximo. Pero es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Quiénes son esta plenitud de los gentiles? Aleluya. Te voy a dejar solamente con esta palabra para que te des una idea de quiénes son esos gentiles. Por ejemplo, al patriarca Abraham, Dios le dio una promesa, ¿ya? Dios le dio una promesa y le dijo, de ti descenderán reyes y naciones. Y podríamos decir, oh, sí, reyes, Israel y todos los países islámicos, ¿ya? Pero resulta que a Jacob, que llegó a ser Israel, a él también le dio una promesa, y te la voy a leer. Se encuentra en Génesis 35, verso 9. Dice la palabra del Señor, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Oiga lo que le dice. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Oiga nada más. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ahí está hablando de Israel, hermano. De Israel. Que Israel no iba a ser solamente una nación,
sino un conjunto de naciones. Te lo dejo de tarea para que lo medites, para hasta el próximo estudio, para cuando te explique quiénes son en realidad la plenitud de los gentiles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo espero que este estudio haya sido de bendición para ti. Si tienes alguna duda, algún comentario, no olvides, no dudes en contactarnos. Amén. Y te invitamos, si estás interesado en asistir a nuestros estudios bíblicos en vivo, estamos localizados en el área de Echo Park, cerca del downtown de Los Ángeles. Nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los días lunes tenemos discipulados a las 7:30 de la noche. Los viernes tenemos discipulado de jóvenes, de niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Fue un placer, un privilegio el estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Amén. Y también un inicio de semana. Estaremos nuevamente con todos ustedes en el próximo estudio. Espero en Dios poder estar con ustedes a mitad de semana. Amén. Me ha sido un poco difícil estas últimas 2 semanas el poder sacar estudios a la mitad de la semana, pero en el nombre del Señor. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Estaremos nuevamente con ustedes en el próximo estudio. Bendiciones. Adiós. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Dios eterno, por tu amor, por tu bondad, Señor, y por tu misericordia, Dios. Aleluya. Gracias, Señor eterno. Amén.